Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Tiempo para analizar la victoria de Luca Murcia y hoy por fin somos más, porque hoy está Laura, así que voy a saludarla a ella primero, ¿eh? Laura Fernández, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Te echábamos de menos. Hay gente que me preguntaba, ¿pero es que te has enfadado con Laura y que por eso ya no le metes? No, que era cuestiones de agenda. Y por eso no está Emilio también, ¿eh? Que no ha pasado nada con Emilio y si todo va normal, pues ojalá pueda estar para la semana que viene. Es difícil cuadrar cuatro personas en una misma tarde, es verdad. Sí, porque cuando hay conciliación laboral de uno, hay una familiar por el otro lado, deportiva de otro, es complicado, es complicado. Jaime Nadal, ¿qué tal? Hola Olga, muy buenas. A Jaime es que lo veo más que a mi hijo, casi. De hecho, Jaime puede ser mi hijo tos, por edad, digo, ¿eh? Más que nada. Porque cuando no nos vemos en persona, nos estamos conectados por cualquier tipo de plataforma, así que, bueno. Mm, Chicos, vamos a analizar el triunfo de Lucas Murcia, mejor imposible para arrancar la temporada por 31 puntos frente a Morabanc Andorra. Además te da el primer liderato de la historia del club en la Liga Andesa, que yo consultaba, se lo decía a Sito en rueda de prensa después del partido, y digo, oye, creo que es la primera vez que Lucas Murcia es líder. Y me dice Sito, pues ostras, no lo sé, claro. Sito no tiene por qué conocer lo que ha pasado en el club antes que él. Dices, eso se lo tienes que preguntar a Carlos, al delegado, que tiene todos los datos en la cabeza. Salgo de rueda de prensa y le pregunto a Carlos, oye, ¿puede ser que sea la primera vez en la historia que este equipo es líder? Y me dice, al término de una jornada sí, ha pasado con anterioridad, tipo, tú juegas sábado y eres mm. líder el sábado, pero claro, cuando ya se juega el domingo o había algún aplazado y tal, pues ya te habían quitado el primer puesto. Que sí, que es anecdótico porque solamente se lleva un partido y que estás ahí por el averás, pero que hay que recordar que para Copa del Rey la clasificación en la primera vuelta se rige por el número de victorias y en caso de empate por la diferencia de puntos, por el basquetaveras. Así que de cuantos más ganes y en las derrotas de cuanto menos, mejor todavía, ¿no? Laura, ¿qué sensaciones te dejó el equipo? Pues obviamente generales muy buenas, al término del partido muy buenas. Sí es cierto que el inicio no te hacía de alguna forma, no era un buen presagio, era una cantidad de imprecisiones, de quizá balones o pérdidas de balones no forzados, de balones directamente a mano de jugadores de Andorra. Pero sí es cierto que supimos encontrarnos luego en la pista. Fue un inicio un poco eso, atropellado, pero quizá luego todo empezó a fluir muy bien. Es cierto que veíamos el aro muy, muy grande Sí, y de alguna forma todos estaban en una buena sintonía, el balón se movía muy bien, nos movimos muy bien sin balón y también. al final, pues claro, era muy difícil que Andorra estuviera al ritmo en el que nosotros impusimos el otro día y creo que el equipo pues dio una muy buenísima, una buena impresión para una primera jornada. Jaime, no recuerdo un partido con tanto acierto de Lucas Murcia, ¿eh? O sea, sí que me venga a la cabeza que cualquier tiro entraba, es que digo yo, voy a salir yo, voy a tirar de espaldas. Esto me Sí, pasó sí, sí. también en el playoff el año de subcampeones, ¿no? Uno cojo, el otro tal. Y llega Yanis Morán, que viene de descender en Francia, que no conoce a nadie y se sale. Debuta Fabián Flores contra Brandon Davis, uno de los jugadores Euroliga, y en Ujú. la Fonteta y se sale. Daba la sensación que cualquier tiro, cualquier cosa, el otro día contra Moraván Andorra te salía. Sí, sí, esa es la sensación y eso se produjo. Yo no recuerdo un partido así, yo creo que pues, precisamente fue frente a Juventud, Manresa el año pasado, más bien Juventud, que también se ganó desde buena distancia y que además fue el segundo partido con mayor récord de asistencia, que fueron 29, ¿no? Coinciden que los dos partidos donde más resistencias han habido son en los que también hay mejor porcentaje. Y el dato que has dicho de lo de líderes, sí que hubo un momento en la 23-24 que se fue líder momentáneamente, porque se jugó un sábado frente a Tenerife, que el equipo se puso 3-0 y momentáneamente fue líder, pero luego se lo quitó, si no me equivoco, el Madrid, Barça o no recuerdo muy bien. 23-24 es el año de subcampeones. Exacto, justo ese año fue el año en el que UCAM momentáneamente fue líder, pero al término de la jornada no.
como dato para añadir, ¿vale? Pero en sí, en general el partido yo creo que, bueno, que sorprende y no sorprende. Sorprende que el equipo se fue un 40% y que veías el aro de todas las maneras, pero es que al final es lo que 42 en decimos. tiros de 3. Sí, sí, pero es que al final ha fichado un perfil de plantilla, un perfil de jugadores donde en sus equipos, pues fíjate, Nakic está más por encima del 40%, Forrest también, 41%, de Julius cerca, 37-38. Al final son mejores tiradores que los que había en el curso pasado, ¿no? Con mayor regularidad en su porcentaje. Y entonces, pues al final, entre comillas, es más normal y creo que en esta pretemporada, en esta temporada, perdón, se debe mantener ese nivel, porque al final, por perfil de jugadores, has fichado mejores. Estoy aquí con las estadísticas. Es que menos Keikok, que no tiró de 3. Will Folk sí hizo un 0 de 1. Hicks 0 de 1. Y Kate que no tiró. O sea, los dos 5. Bueno, Musa tampoco tiraría, ¿no? Los 3 5 no tiraron y Will Mm. Folk que tiró y no metió. Pero es que todos los demás metieron mínimo un triple. Que esto es algo que no es normal tener tanto acierto, Hasta que Howard. no espere. Hasta... Howard hizo uno de 3. Sí, 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 sí. No Pero que metió bien. esperemos, que ojalá sí, que ojalá sí, pero que no esperemos este nivel de acierto siempre, que luego yo al terminar el partido leía comentarios de este año sí, este año por fin tenemos amenaza de 3. Oye, que es que de la fase previa de BCL te largas y no has entrado en BCL Mm. porque no metes una, que Forrest hizo 3 de 18 en toda la competición. Que hará partidos malos en los que, claro, no esperes eso todos los partidos porque es imposible. Hay siempre partidos en los que hará por porcentaje bajísimo. Pero sí que es verdad que este año, es que lo del curso pasado, por ejemplo, no tiene ningún tipo de sentido. Que es que no superabas el 20 algo por ciento. Eras el Un peor equipo en cuadro. porcentaje. Claro, por lo menos este año yo creo que al menos el 35, 36, que es algo ya más normal, creo que sí se puede hacer, ¿no? Lógicamente habrá partidos malos, pero va a haber partidos mejores en cuanto a porcentaje. Creo que es una buena noticia y te puede hacer ganar más partidos. Al final el triple en el baloncesto actual es súper importante. Y se falló un tiro libre solo, Laura, que también era otro debe del equipo, ¿no? Que le estaba pasando factura durante la pretemporada. Sí, era una de esas asignaturas pendientes que quedaba, que parecía que podía causarnos muchos problemas porque teníamos porcentajes muy bajos, pero claro, que en un partido, como estamos hablando, se haya producido un gran porcentaje no quiere decir que esto vaya a ser la dinámica. Sí que es verdad que comparar los tiros de 3 con tiros libres no tiene nada que ver, es decir, son meros porcentajes Sí. en el que uno tiras con toda la presión y en uno y en otro sin ninguna presión. Entonces, sí que es cierto que el porcentaje en tiros libres debería ser siempre por norma mucho más alto de lo que estábamos, digamos, teniendo en esta pretemporada. Y que bueno, sí, sí que es una dinámica parecida a lo del otro día. Obviamente, UCAM por lo menos no va a dejar pasar partidos en los que decíamos, es que como hemos fallado X tiros libres, pues quizás si ese porcentaje sigue más o menos alto, pues bueno, habrá otros errores seguro, pero seremos un equipo mucho, mucho más fiable desde la línea. Es que más allá del porcentaje de acierto, que como estamos diciendo fue muy alto, me quedo con lo que has dicho al principio, Laura. Es que se movió muy bien el balón y se jugó también muy bien sin balón, que muchos de esos triples llegan liberados porque se ha movido muy Mm. bien el balón. Es que me vengan a la cabeza de decir, bueno, esto ha sido un churro. Fueron dos de Jonah Radebo que lo saca por fuerza En de la tren esquina. inferior, de cómo te has podido levantar con el defensor encima. Eso quiere decir que estás súper fuerte y ya al límite de posesión, alguno de Forres, pero en líneas generales es que se había buscado muy bien. En muchos momentos jugado en los primeros segundos de posesión, pero en otros teniendo paciencia y buscando al jugador mejor posicionado y lo que decimos, moviendo el equipo muy bien, balón, moviéndose ellos sin balón también muy bien para buscar esos espacios y esos tiros. Jaime. Sí, sí, yo creo que, bueno, y sí te lo comentaba como una de las dos claves, ¿no? La intensidad, lo primero, que ahora quiero destacar, que precisamente se empieza a cumplir la misma premisa que fomentó Sito en esa rueda de prensa post partido y también en el inicio de temporada, que iba a ser la intensidad y la defensa, ¿no? Y ya hemos visto esta semana como dos de los protagonistas que han hablado, tanto Tony Nakic como hoy Zach Hicks, estamos grabando estos miércoles,
han dicho que precisamente lo que Sito les ha metido en la cabeza es que a través de la defensa vas a ganar confianza para el ataque. Y al final, pues Sito dio esa clave en el postpartido, la intensidad defensiva y la capacidad de encontrar tiros liberados, porque al final, como tú dices, salvo ese de Radebog y alguno más, la mayoría de tiros están bien tirados. Y al final, pues claro, si tienes el día, pues haces una barbaridad de asistencia que lo mismo que pasó el domingo, que haces récord. Entonces, pues se juntan todas estas cosas, ¿no? La intensidad y encontrar tiros liberados, pues y salen estos partidos. Claro. Y Laura, solamente es el primer partido, ¿no? Y esto todavía, bueno, puede cambiar porque el rival también juega, evidentemente, ¿no? Entonces habrá planteamientos de partidos que serán diferentes a los de otras jornadas, pero que parece que Sito quiso dejar sobre la mesa, mira, el estilo de juego de mi equipo va a ser este, el jugar con una intensidad altísima en defensa, ya que este año no tienes BCL y en principio, por lo menos las primeras fases de la FIBA Eurocup te exigen menos. Entonces tú puedes elevar el nivel en Liga Andesa a los fines de semana, ¿no? Y Ser rotar más también. ¿El qué? Rotar más, también tienes plantilla Exacto, más exacto, por amplia. eso, llegar más frescos, por lo Mm. menos digo las primeras jornadas de Liga Sí, Andesa, sí. aunque bueno, luego Lublin ya lo vimos en la fase previa, que puede ser complicado, ¿no? Mm. Pero súper intensos, 3 minutos y rotaciones, porque las primeras rotaciones forzadas o no, pero aparecieron al minuto 3, tirarse el suelo a por balones, aunque vayas ganando de 25, y correr, 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 intentar correr a través de o gracias a controlar el rebote. Y si se puede y tienes un tiro liberado en los primeros segundos de ataque, lo tiras. Me da igual el acierto o no. Luego me puedes buscar una mejor jugada, ¿no? Pero siempre Luka Murcia ha sido mucho más peligroso en transición, en contraataque que en estático. Laura. Sí, también al final el perfil de jugador que entiendo que Sito busca es el que se adapta a esta filosofía de la que hablamos de intensidad y defensa. Lógicamente, lo que tú buscas y lo que pones en pista es lo que tiene que hacer de alguna forma que se plasme el trabajo que tú, o digamos el discurso que tú das. Y creo que sin duda ese se consiguió el domingo porque era uno u otro, da igual quién saliese, que al final no se veía una segunda unidad, no hubo un bajón, de hecho, pues incluso fue ese primer quinteto el que quizá no terminaba de convencer y fue los que salieron del banquillo los que empujaron un poquito, aunque es cierto que al final pues llega un momento en el que todos están unidos a partido. Creo que Sito, como tú dices, deja claro su forma en la que él quiere jugar, lógicamente cambiará el plan, cambia el rival, la competición, etcétera. Pero sí que dejo muchos detalles de cómo vamos a jugar o qué estamos buscando. Y sobre todo creo que el domingo aprovechamos muy bien el potencial o digamos las ventajas que nos dan los jugadores exteriores que tenemos, porque todos pudieron, digamos, como sacar su mejor versión. Entonces, digamos que está como exprimiendo la capacidad que tienen y sobre todo al final los grandes que tienen un papel protagonista, fue una rotación entre ellos, a mí me gustaron mucho, la verdad. Es que fíjate que quizá no destacó mucho en estadísticas Cache, Jaime, Sí. pero hizo un Mm. trabajo y dices, bueno, yo quizá no he metido, pero mira lo que han hecho los pibos rivales, que Sí. a Pustovoy se lo carga. Quiero decir, Sí, sí, sí. jugó 9 minutos. Sí, sí, y sobre todo que también da 3 o 4 asistencias, si no me equivoco, que al final también son de, bueno, pues de visión, ¿no? De saber ver a tus compañeros, ¿no? De estar dentro del partido, de también, como tú dices, la labor de defender a Pustovoy, que es mucho más grande que tú, y Rubén Guerrero también, son dos tíos más grandes que tú, de UDC, hizo un partidazo, que fue el mejor de Andorra. Entonces al Que final son también tiene ese 4. papel, exacto, que también es un tío más móvil. Keikos también, que estuvo muy bien en rebote, que aportó 8. 8 puntos, se tiró a 2 balones también al suelo para intentar cazarlos y para mí en rebote estuvo incluso más fiable que Kate, cerrándolo muy bien. Así que bueno, pues también cuando yo digo que este equipo donde más potencial tiene ofensivamente es en los exteriores, y es así. Este año se ha configurado así la plantilla, con Dylan, con Michael Forrest, con De Julius, Jonah, Ray que ahora hablaremos de él también. Pero los pibos, pues es verdad que por capacidad ofensiva nunca han demostrado ser
auténticos jugadorazos, Mm. van a tener sus días, pero sí que es verdad que son dos pibos que trabajan mucho y eso se va a notar. Si queréis, empezamos analizando los bases, que creo que Laura decías, bueno, que había al principio muchas pérdidas. Los vi, bueno, concretamente a De Julius, que es quien empieza el partido, súper nervioso. Mm. En general a Sí, todo sí. el equipo, ¿eh? A todo el equipo que empieza el partido, Mm. pero quizá más a De Julius, como no sé si la palabra es nervioso o es ansioso, queriendo demostrar, es el debut en Mm. casa, me han eliminado de BCL, al principio el ambiente, yo que llegué pronto al pabellón, tipo, el partido fue a las 6, pues a las 4:30, yo ya estaba en el pabellón, se notaba un poquito el run run de la eliminación de BCL, de las dudas de que no está Gates, hemos traído a un tío de la liga universitaria, a Mm. ver, vamos a ver Keiko contra un pivo de 2,19, creo que mide Sí, 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 Pusto sí. Boy. Bueno, 2-19. había un poco de dudas en el ambiente que duraron 11 minutos o 12, que fue lo que estuvo Moraván Andorra en el partido, un cuarto y 2 o 3 minutos del siguiente. Y de Julius empezó sobre todo en defensa, que a mí no me está terminando de convencer todavía de Julius en defensa. No sé si es porque no se está encontrando a sí mismos, pero sobre todo gracias al bloqueo directo, Moraván Andorra con Shannon Evans y Pustoboy los primeros compases que fallaba, incluso los tiros libres o las bandejas, Mm. pero le encontraban sus compañeros. Sí que estaban haciendo daño y ahí es cuando Sito cambia de base, mete también a San Ross y el partido empieza a cambiar un poquito desde atrás, ¿no? Que para mí el debe, luego terminan con 5 asistencias David y con 6 Forrest, pero que todavía veo a los bases en periodo de adaptación. Laura, tú como base y entrenadora. Sí, sobre todo, como tú dices al principio que estaban un poco nerviosos, creo que fue como esta sensación que a veces necesita el jugador de meter para empezar a jugar, como esta sensación de, no, cuando meta, realmente luego se vio como no hacía falta anotar, sino que se podía entrar en partido de otra forma. Sí es cierto que él tenía un poquito esa ansiedad por empezar a arreglar algo que era la final de BCL, que en este caso ya era algo pasado. Entonces creo que sí que esos primeros momentos eran un poquito todavía el pozo que dejaba la mala sensación de la que se venía. Y una vez que todo esto fue eliminado, la gente empezó a meter, empezó quizá la confianza de ellos. Sí, es cierto, al final, en el inicio del partido, Andorra llegaba con una facilidad pasmosa, igual que a nosotros nos costaba mucho llegar a tirar, es decir, había ataques en Generar. los que no llegábamos ni siquiera a tirar a canasta. Andorra llegaba demasiado sencillo, encontrando al grande, como tú dices, no metían al principio, al final también por una buena defensa de los grandes, pero muy fácil, demasiado fácil romper, demasiado fácil llegar a la zona y desde ahí pues dividía, digamos, con cierta facilidad. Es verdad que todo se fue como, fueron pequeños problemas que se fueron solventando, que se fueron como, digamos, cerrando ahí conforme avanzaba el partido, que Sito fue reajustando y al final ya no dieron esa sensación quizá del inicio en el que éramos demasiado fáciles de romper en el uno contra uno. Y Jaime, es que hoy he estado a punto de grabar en vídeo, pero bueno, al final no le quería molestar su rutina. Tú que estás diariamente en las ruedas de prensa, que hemos coincidido, hoy, por ejemplo, que era la presentación de Higgs, era 1 hora antes de que el equipo tuviese sesión de vídeo y luego entrenar. 1 hora Mm. antes. Y del Julius todos los Sí. días está en la pista auxiliar, va 1 hora, hora y media antes, porque ya te digo que aún nos hemos quedado un rato viéndolo. Luego hemos subido las escaleras, bla, bla, y ahí, por ejemplo, entraban otros jugadores que Sí. venían al entrenamiento. De Julius llega 1 hora antes a hacer técnica individual, a hacer tiro. Y te iba a decir pesas, pero no, porque no es gimnasio, es sesión física, pero en pista, corriendo las líneas, lo típico que haces en infantiles, en Sí, cadetes sí. o en alevines, de empiezas tocando línea de fondo, te vas corriendo al centro, vuelves en posición defensiva.
Me he quedado alucinada, entrenando manejo de balón, bote, que esto lo hace de Julius todos los días, 1 hora antes del entrenamiento, él solo en la pista auxiliar. Sí, pues la base de constancia, de trabajo también. Tú cada vez como jugador mejoras cada día, ¿no? Las personas en su trabajo, en sus diferentes ámbitos de la vida, cada día aprenden algo, pues los jugadores también, ¿no? Aunque ya lleven una dilatada trayectoria, todos los días aprende algo y él pues sigue ese método de trabajo. También es cierto que en la Liga Endesa yo creo que aparte de todo el conocimiento de defensa, de sistemas, de scouting y demás, es de las pocas ligas, o diría la única, que tiene el saque rápido. Ahora también en la Sí. Liga Femenina. Pero Que se lo claro, digan a Higgs, lo del saque claro. rápido. Entonces, este Qué tipo de lástima. jugador que sin conocer la liga bien aquí, se tiene que adaptar a que en determinados momentos del partido, si hay un saque de banda, luego en la otra banda igual, tiene que ser un juego rapidísimo de por sí. Si ya de por sí Sito quiere un juego rápido, más encima con el tema del saque, aún más. Entonces, entiendo que todo esto de ir a línea de fondo, de ir para acá, de controlar el balón, tú no lo controlas de la misma manera con mayor cansancio o con mayor ansia de correr rápidamente que en estático jugando normal. Entonces también eso creo que hay que entrenarlo. Y con respecto a lo de los bases que ha hablado Laura también, bueno, yo creo que al principio nos tiene nervioso a De Julius, pero a todo el equipo en general, también a Sí, Linas, que a al todos, sí, principio sí. fallaba canastas y demás, pero sí que especialmente a De Julius, que salvo ese tramo en el que mete 2 triples en el segundo cuarto, que es muy importante, eh, para mí en líneas generales vi más cómodo a Forrest. No sé si porque también le ponían al lado a Howard y eso también te da un poco más de tranquilidad, Yo sabes que creo, pero no por quién tienes al lado, porque Forrest piensa menos. Yo esto puede lo he ser. hablado con un jugador de la plantilla y me dice, de Julius piensa demasiado. Puede ser, y puede ser que también como tú dices, ese pensamiento de más a De Juli le haga ponerse más nervioso, porque al final cuando le das tantas vueltas a las cosas, pero es verdad que yo creo que Forrest es ¿cómo decir la palabra? Forrest es, mira, yo Eh, salgo, Más si estoy atrevido, solo más... me la tiro. Y Exacto, ya lo hemos listo. visto en pretemporada, se pega 7 8 triples, si los meto, bien, que no los meto, pues también bien. Y además por actitud se le ve similar a Copen, en ese sentido de chico De tranquilo, pocas sin presión, pulsaciones. exacto, que siempre a los equipos les viene de maravilla. Entonces, pues sí puede ser por eso también. De hecho, en el Media Day, claro, el Media Day lo hicimos después de caer en la previa BCL. Lo hicimos esto Sí, la y semana antes pasada, de... ¿fue? Sí, Sí. después de Granada también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, también Después, después de Granada. después de Granada Porque fue también, antes de sí. este sábado, sí, sí. Sí, 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 sí. Mm, Y hasta ese momento, el mejor jugador en cuanto a porcentajes, indiscutiblemente era Tony Nakic. Y con más mm, regularidad quizá de toda la pretemporada. Y sobre todo Forrest, que metió muchísimo el día del partido en Yecla contra Valencia, sí, pero ya no en había vuelto a Granada también. meter En así. Granada. Sí, vale, en el último. Pues eso, Mm, el primero y el último. Y le digo a Forrest, oye, si es la última bola de partido y tienes en pista a Tony Nakic, que hace, ¿qué? ¿Tony Nakic de qué? La última bola me sí, la tiro sí. yo. Y le digo, pues Tony Nakic le hice la misma pregunta. Y Tony Nakic me dice, no, no, me la tiro yo. Entonces luego los enfrenté y Forrest le está diciendo a Nakic, ¿pero que te la tiras tú de qué? Me la voy a tirar yo. La última bola es para mí. Que me gusta esa jeta, ese carácter, esa personalidad, que luego Sí, sí. puede ser, puede hacer un 8 de 24 te quiero decir, que puede estar fallón, pero que lo veo, pues eso, de no tener miedo y de darle un poco más igual el escenario. mm. Similar a Kaiser también, ¿eh? Que eso, con Kaiser lo hemos perdido y quizá con Higgs tenemos que recuperarlo, ¿no? Que le dé igual, que cuando esté solo tenga que tirar, ¿no? Si está bien colocado, si está solo, ya lo dices, Ido, tira, no te lo pienses. Oye, y Jaime, que tú querías hablar de Sander Rayeste, es que una actuación para estar muy ilusionado con él, ¿no? A mí es un jugador que me ha Sí, encantado tanto en el torneo de Limos como la fase previa. Me había encantado su actuación defensiva y a la hora de ir a por el rebote. Pero recuerdo en la tertulia de la semana pasada, yo creo contigo, que le di un toque de atención tipo, que sí, que lo que haces en defensa está genial, pero que me tienes que dar algo en ataque. Que yo sí, lo sí. dije, lo he dicho varias veces, ¿no? Mi duda con el fichaje de Rayeste era de
a ver cómo venía mentalmente y si él Mm, era capaz de dar ese paso al frente en su carrera, porque después de tantos años en el Baskonia, en cierto modo acomodado, ¿no? Durante tantos años con el mismo rol, de tú me mm. juegas 3 minutos y me vas a dar el 100% en defensa, en el rebote, y si acaso te tiras algún tiro liberado desde la esquina, porque los demás se lo vas a tirar Marcus Howard, en Murcia tiene que cambiar absolutamente el chip. Aquí se le necesita para muchas más cosas, además de para todo eso, mm, con más presencia en ataque. Y lo del otro día con los mates, su actuación en el primer partido es para ilusionarse, ¿no? En una posición en la que había dudas, que si se ha ido Kurucs, que si perdemos presencia física, anotación, bueno, pues Sander Rayeste estuvo espectacular contra el Moraván Andorra. Bueno, lo primero que Rayeste ya sabemos que escucha la pizarra y que te la ha devuelto después de lo que le dijiste. Eso pasa a Más de un empezar. jugador me dice a veces, ¿qué dijiste el otro día? Por ejemplo, Claro que Kurucs se veía todo, se leía todo, porque una vez puse un tuit, a Kurucs le he visto sufrir mucho contra Sergio Martínez en un partido contra Girona, y que no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. Y luego en otro partido digo, le cojo después del partido y le digo, madre mía, no te puede parar nadie. Y me dice, ah, pues tú dijiste que Sergio Martínez me podía. Y yo, Hostia. hello. Vaya Así me tía. gusta, que me leas y me las guardes. Está bien, está Todo bien, desde está el bien. buen rollo, ¿eh? Pero que me la devolvió. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que al final Rayeste, bueno, yo creo que pues es otro chico, igual que Forrest quizá, ¿no? Que a lo Bajini, ¿no? Con trabajo, con constancia, pues sabe que este era el sitio de oro para dar un paso adelante, como dijo en su presentación. Sabía que, bueno, que era una oportunidad de oro, de hecho, sí te lo sacan en esquinito inicial, y bueno, pues firma su récord de puntos en ACB, ¿eh? Mates, ¿eh? Entonces, el récord de mates y el récord de valoración. Entonces ya da pie a pensar que, oye, que este chico viene aquí en serio. Y nada, pues es que yo en cuanto a calidad, cuando se fichó, no dudaba de que Rayeste iba a cumplir. La cosa es, claro, sabemos de su trabajo, de su constancia, pero también lo que hemos dicho antes al principio, que todo hace indicar que los exteriores van a tener mayor protagonismo en ataque, ¿no? Por cómo juegan los equipos de Sito y porque al final son los que traen más puntos de etapas anteriores. A Rayeste no lo hemos visto nunca en esa etapa, ¿no? Te puede salir bien o mal, sabemos que tiene mucha calidad, pero en tema de anotación no lo habíamos visto. Y fíjate, el primer partido recordado anotación. Entonces, pues pinta bastante bien, claro. Sí, que no siempre va a hacer este partido Laura, pero que él ya ha querido Exacto. demostrar que está capacitado para hacerlo, que para mí eso ya es un paso súper importante, el decir, vale, Mm. sé que lo tengo que hacer. Y supongo que también te referías antes cuando decías que se había movido muy bien el equipo sin balón, las lecturas de Rayeste, ¿no? El saber leer muy bien las puertas atrás, porque casi todos sus puntos fueron de mates, Laura. Y al final el conseguir los mates requiere un timing y una coordinación con todo el quinteto que no es simplemente el colgarse del aro, es decir, al final sus mates fueron en acciones en las que implicabas al equipo y digamos que pues después de generar, pues llegaba él, es decir, a mí la verdad que me sorprendió mucho verlo en esa versión nueva, digamos, que no había visto antes en Baskonia, sobre todo porque viene de un trabajo de desgaste muy, muy grande defendiendo a un tirador como Kurik y al final es como esperas que ese tipo de desgaste te pueda luego costar caro en ataque y en este caso hubo una entrega, hubo un acierto y hubo de verdad un agarre en ataque que nos hizo pensar que podía con todo, que podía adelante, que podía detrás y creo que dejó una muy buena sensación en el Palacio. Pues va a ser muy bonito el duelo de Rayeste con Pep Busquets, que fue uno de los mejores jugadores del Básquet Girona en su partido contra Burgos. El equipo de Moncho viene de perder en la jornada 1 por 20 puntos. Y que nos quedamos sin tiempo, pero un poco decir que va a ser complicado, ¿eh? Aunque se perdiese por 20 puntos, esta jornada no hay más que mirar la clasificación. Solo un triunfo a domicilio, el de la Peña en la pista del Covirán Granada. Esto vuelve a demostrar que la Liga Andesa ganar fuera de casa es súper difícil, que te da igual ganar más 30 como local, que a la semana siguiente puedes perder.
y que va a ser muy complicado. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Se nos queda en el tintero hablar del partidazo de Dylan Ennis, que yo quería verlo, porque no me había gustado hasta ahora su pretemporada, de Will Folk, que ya ha encontrado ahí el UCAM Murcia un cupo de rotación más que sólido, de los interiores, de todo eso, pero que lo iremos hablando las próximas semanas y sobre todo la que viene comentaremos el partido en Girona, pero también el debut en la FIBA Europecup, que es el próximo miércoles. Que paséis buen fin de. Igualmente, Igualmente. Olga. Adiós. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.